11, 14 minutos de este nuevo domingo ya nos acompaña Leo Ramos. ¿Cómo estás, Leo? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día para todos. Placer. Bien, muy bien. ¿Todo bien? Igualmente. Sí, Bueno, todo tranquilo. ¿Estás mirando carnaval, mirando fútbol? Mucho carnaval. ¿Vas al teatro? Sí, sí, sí. ¿Tenés- Es la tenés- primera, lo tenés hablamos abono? un poco con Gerardo, sí, que es la primera vez que, como un murguero frustrado, tengo la posibilidad de seguir el carnaval entero. Pará, ¿por qué murguero frustrado? ¿Hincha de qué murga? Seguro tenés una ahí. Sí, en realidad he tenido como varias. Siempre fui a haber nacido, no nacido, pero sí criado en un barrio, en Pueblo Victoria, donde tenía muchas murgas alrededor. Siempre fui muy murguero, me gusta el carnaval. Sí, Seguí mucho tiempo los Diablos Verdes. sí. Después cuando, bueno, ya me vine para el lado más lejos de la costa, bueno, ahí ya no seguí tanto, entonces voy a ver carnaval directamente. ¿Y Pero vas- sí tengo el abono y... ¿Vas todas las noches? Todas las noches. O sea que, pará, ¿a qué hora te estás acostando? No, tardísimo. Tardísimo. Ahora, Ayer fue el día que más... Tempranísimo. Sí, bueno, sí, Temprano de la aparte, mañana, según para ahora. quién, ¿no? Claro, exacto. Bravo, Hay ¿los algún día de hinchas la de mañana. fútbol o los abonados? ¿Qué público bravo los abonados Sí, carnavaleros? sí, Son en realidad hasta ahora viene bien. Viene bien, Sobre el tranquila final la se cosa. pone brava Sí, la sí, cosa. en la liguilla seguramente va a ser distinto. ¿A qué hora te acostaste anoche? Anoche más temprano, porque no fui al Teatro Verano, fui al cumpleaños de mi cuñada. ¿Qué Ah, murga te bien. gustó hasta ahora? Y hay un par que están muy buenas, la trasnochada está muy buena. Ajá. Bueno, que ya es normal. Después hay un par de murgas que tienen unos coros que son terribles, ¿no? La Nueva Milonga suena muchísimo. Yo siempre fui hincha del Tito Pastrana. Más que de la murga, el Tito Pastrana como dirigía la murga. Un fenómeno. Sí, El más grande que vi. ¿Y parodistas? va a estar muy peleado. Ahí sí, bueno, era muy amigo de Pinocho. Pinocho, Claro, sí, sí. y seguí, bueno, soy hincha de Zíngaro, pero el rival está bueno también. Bien. ¿Quién sería el rival hoy? Los muchachos. Los muchachos. Los muchachos. Leo, ¿dónde estás parado con el fútbol hoy después de la salida de Peñarol? ¿Cómo te sentís con respecto al fútbol? ¿Querés, No, ya pasó. querés volver a dirigir ya? ¿Tenés ganas? Uno como entrenador siempre está listo. Es más, de hecho tuve la posibilidad apenas a los 20 días de irme de Peñarol. Sí. Me vinieron a buscar de Stronger de Bolivia para jugar Copa Libertadores. Bueno, tenía un 50 y 50 de ganas de ir a dirigir y otro 50 de tomarme una licencia un poco más larga. Ganó el 50 de la licencia. Sí, en realidad porque, bueno, tuvimos en una pelea, tuvimos varias reuniones con la comisión directiva y no una pelea, sino una disputa con otro cuerpo técnico y bueno, fue otro. ¿Estás arrepentido de haber tomado Peñarol en un momento que no podías incorporar jugadores porque prácticamente estás... No, en eso una- nunca, porque uno cuando va ahí va convencido de la decisión que toma, uno cuando vas a un club siempre vas Digo, convencido. pero a la vista de los acontecimientos ahora, digamos, que En realidad, tantos jugadores, ¿no? veníamos ya armando parte del plantel para este año, de los cuales algunos de los jugadores que están acá jugando ahora en Peñarol lo habíamos puesto en una lista como para poder traerlos. Lo que más me costó fue el hecho de cómo me tuve que ir en poco tiempo, ¿no? Porque se suponía que, bueno, que los contratos se cumplían y en este caso, bueno, conmigo, después empezando a pensar un poco, yo no sé si fui como un bombero en ese momento como para pasar ese momento y a final de año, bueno, eligieron otra persona. Pero creo que el disparador fue la eliminación con la Luz, ¿no? Porque me parece que hasta ahí te venía, más allá de que no ibas a pelear el uruguayo, estaba claro, era como que, bueno, se podía soportar tanto resultado, pero tenías que como ganar la Copa Uruguay. Sí, a ver, el plantel venía desgastado también, ¿no? Venía de recibir mucho golpe y obviamente que también eso tiene una cuota muy importante, ¿no? Nosotros siempre la llegada de cualquier entrenador que llega a un club nuevo reaviva esperanza, no solamente en la gente, sino en el plantel. Y nosotros tuvimos ese envión los primeros 3-4 partidos que los ganamos y bueno, después el equipo no pudo continuar El quiebre con es esa Paysandú, línea. ¿no? Aquel partido en Paysandú, a partir de ahí como que no podés ganar y empezás a cosechar No, algunos yo creo resultados que hay adversos. varios, porque el equipo tampoco era que no jugaba bien, por esto mismo que digo, que no tenía, anímicamente no estaba bien. No tenía gol tampoco, ¿no? No teníamos gol y eso también habíamos buscado, como cualquier entrenador, un montón de posibilidades de cambio y no pudimos encontrar la respuesta. Yo sé que la ropa sucia se limpia en casa, pero
sin nombrar, ¿tuviste alguna decepción dentro del plantel? No, porque aparte, a ver, Alberto, soy un tipo que a mí me gusta hablar claro y de frente con el jugador. Y si veo hay algo que a mí no me gusta... Se lo decís y punto. Sí, se lo digo y punto. Toda la Sí, vida sí. fuiste igual. Siempre, toda mi vida fue igual y no... Uno cuando va más grande es peor todavía. No es que te manejas más como un cascarrabia, pero estás más convencido de las decisiones que tomás y eso es importante. Leo, acaba de salir Gargano de Peñarol. Se terminó el ciclo, se rescindió el contrato, no lo iban a utilizar y el jugador se termina de ir. Vos fuiste el primero en usarlo, pero también el primero en sacarlo. Y después prácticamente que no lo usaste más. ¿Estaba tan bajo? Yo no lo hablé con él, o sea, voy a comentar lo mismo que hablé con él. Lo charlamos con el Mota, siempre hemos tenido una muy buena relación. Y lo que pasó es que yo no lo veía bien, pero capaz que el equivocado era yo, entonces él después siguió estando en el club y bueno, y ahora se tomó la decisión de que vaya, o sea, dejarlo libre. ¿Y Pero lo de siempre la fue un camiseta jugador no, que estuvo... ¿No tuvo nada que ver? ¿Cómo? Lo de la camiseta que No, se habló no. mucho, pero No, fue y el último aparte, partido ¿sabes? que lo pusiste. ¿Sabés qué pasa, Nadia? Que, a ver, la gente me conoce, los que me conocen saben que es imposible que pueda venir alguien a decirme tenés que sacarlo porque cambie una camiseta o por X causa. Como entrenador nunca lo permití y tampoco lo hubiese permitido en ese momento. Yo lo que vi es que hasta ese partido no lo veía bien y tomé la decisión después de ese partido de no ponerlo. ¿Nunca te bajó una línea Peñarol, Rubio, No. sobre el No, tema? no. Ya Primero sé porque que no, me ya sé que no conocen, lo ibas a permitir me conoce y la relación que vos tenés claro. con Rubio. Pero nunca se te bajó una línea al respecto. Y No, por no. la figura que representaba Gargano en ese momento, después de todo lo que se había hablado y lo que se generó, también vos no te planteaste si sacarlo no era exponerlo demasiado por lo que representaba el futbolista en el club. Yo no, porque lo hablamos. Un cambio táctico directamente. Y para eso estamos los entrenadores, aparte. O sea, uno no puede como entrenador guiarse en lo que va a decir el resto de la gente o la misma directiva o a los hinchas. O sea, hablamos con él, le dije que no lo veía bien y bueno, así fue. Pintan muy bien varios jugadores juveniles que hoy aparecen en la primera línea, pero en el plantel principal. Sí. Hubo algunos que no quisiste, entre comillas, quemar en aquel momento. No, jugaron todos. Hasta Omechenko, que fue el último que hicimos debutar, lo pusimos en ¿Qué te parece ese jugador? Es un jugador muy interesante, muy buena zurda. A pesar de la juventud que tiene un temperamento muy fuerte, tiene un físico, debe medir un 85 fácil, buen lomo, y es un muy buen distribuidor zurdo que hace tiempo que acá en el fútbol uruguayo no hay. A ver, dale, Rodri. No, queremos mostrarle a Leo una estadística sobre Walter Gargano post-clásico, ¿no? Cómo cambiaron los números del Mota a partir de ese punto de inflexión. Antes del clásico, partidos jugados 25 de 34, o sea, 34 partidos de Peñarol, Gargano tuvo participación en 25. Después del clásico, 14 partidos jugados por el club, con solamente 4 presencias para Gargano. En materia de minutos jugados, antes de ese clásico del Gran Parque Central, 1743, después del clásico 123. Como que hay un quiebre Sí. claro de él en su rendimiento y por eso no lo terminas utilizando. Sí, seguro. ¿no? Pero bueno, esto es parte de lo que uno ve en el día a día. No hay otra cosa por Era delante. un tema, a ver, siempre fue un jugador técnico, de pasar De muy hecho, bien. Es un tema físico. Al que- Mota lo trajimos nosotros Por eso al te club. preguntaba. exacto, Entonces, exacto. Pero y que- después de ahí tuvo un montón de años. Pero a ver, vos que estás en el día a día, ¿qué le costaba? ¿El ritmo, la intensidad para marcar y recuperar, la velocidad para llegar a determinados lugares, la ocupación de espacios? ¿Qué cosas le veías? No, que realmente no te tenía daba? alguna molestia alguna vez con una lesión que había tenido. Pero siempre estaba presente, siempre estuvo hasta como capitán, no jugando, siempre fue un capitán muy presente en el equipo. Y esa es la única y la realidad. ahora- O sea, no lo veía bien como para poder jugar. Está, y si no Que le- capaz que el equivocado era yo. No, está bien. Yo no opción porque vos sos el que lo Vos veías sos todos el los entrenador. entrenamientos. Lo que puede llamar la atención es que lo pusiste capaz que en el partido más caliente que era el clásico. Pero ya venía jugando. Pero ahí ¿qué esperabas? Que él por su oficio pudiera responder y Sí, rendir. tal cual. A ver, cuando lo mismo, uno toma la decisión de sacar a un jugador, es pensada,
Y cuando nosotros lo pusimos en el Clásico era lo mismo. Y este año, si te hubieras quedado en el club, ¿lo ibas a dejar o también ibas a apelar a una rescisión? No, seguramente se quedaba. ¿Se quedaba contigo en el plantel? Sí. Bien. Ahora, Gargano tiene una historia en Peñarol. Cuando él jugaba, Peñarol no perdía y ganaba. Cuando él no jugaba, Peñarol perdía puntos. Como se hacía un empate o una derrota. Él sufrió una lesión y retornó. Él te decía que estaba mal, que no estaba en su mejor momento cuando vos dialogabas con él, o no reconocía que estaba en el momento. No hay muchos jugadores que lo digan. No hay muchos jugadores que lo digan, salvo en alguna conversación muy personal. Pero como siempre me manejé de la misma manera, lo primero que hicimos fue, tuvimos una reunión entre los dos. Yo le pregunté cómo se sentía él y él obviamente estaba mal porque había salido del equipo, que respetaba la decisión porque siempre fue una persona muy respetuosa. Y yo le expliqué los por qué no tenía que jugar. O para mí no jugaba en ese momento. Y no pasó más que eso. Leo, el año de Peñarol fue muy malo, el 2022. Sí. El sacudón más grande es la derrota en el Gran Parque Central y ya quedar sumamente lejos en el campeonato cuando todavía faltaban 9 fechas por disputar. ¿Vos pensás que hay un quiebre? Para mí todas las derrotas en un equipo grande marcan. Así sea una copa o lo que sea, te marcan. Porque se supone que cuando vas a un equipo grande, Gerardo lo puede explicar bien, tenés que ganar todos los partidos. Y estés bien o estés mal, sabés que tenés que ganar todos los partidos porque eso depende el bienestar en el club y el bienestar de la gente en su totalidad. Entonces, para nosotros como entrenadores dirigiendo un equipo grande, el triunfo lo tenés siempre grabado en la frente. El tiempo cura heridas y hasta las broncas y los momentos y de repente las diferencias que uno tiene, porque bueno, no es lo mismo lo que pasó de repente hace 3 o 4 meses a la hora de plantearlo. ¿Pudiste volver a charlar con Rubio, que vos tenías una muy buena relación? Sí. Vos dijiste después tenía, pero no sé, ha pasado enero, pasó diciembre, tuviste Hablamos la chance una vez, sí. ¿Y seguís molesto? No, yo creo que no estuvo buena la manera. Sobre todo porque siempre digo lo mismo, ¿no? O sea, yo entendía de que los contratos, como dijo él, que se respetaban. Y tampoco entendí demasiado como un mes antes de terminar el torneo tuvimos muchas reuniones con la comisión de fútbol para armar el equipo a futuro. Esas son las cosas. Después lo demás, como entrenador, y Gerardo lo sabe, vos podés estar o no en un club. Te ponen o te sacan cuando quieran los clubes. Entonces, es parte del fútbol. Ahora, no me digas que te sorprende que te hayan cesado cuando en un equipo grande perdés 3 partidos y te echan. Le pasó a Domínguez, el técnico argentino nacional, dirigió 3 partidos, no ganó y lo sacaron. No, pero en realidad, por ejemplo, cuando nosotros vinimos... Yo entiendo lo que es. Los contratos hay que respetarlos, pero sorprenderte no, porque cuando perdés con un equipo grande... Lo que pasa es que una cosa es cuando vos armás a principio de año el equipo y perdés 5 partidos, y otra cosa es cuando vos venís ya con el torneo ya comenzado, casi terminando y sin poder elegir un equipo tuyo. A mí me pasó la primera vez en Peñarol, el 2017 cuando vinimos, el primer torneo nos pasó lo mismo, agarró un plantel que no era armado por nosotros. Medianamente nos fue bastante, no sé si bastante bien, para lo que estaba cuando lo agarramos nosotros Peñarol, nos fue bien. Armamos un plantel a nuestro gusto y a nuestra medida y salimos campeones con un récord histórico de puntos en el club. Quiero preguntar, y Leo, si me permite, yo como entrenador lo estoy escuchando y me pongo en el lugar de él y me ha pasado, como nos ha pasado a los entrenadores de todo, las buenas, las malas, llegás al principio, armás el plantel, llegás en el medio. La situación que llegó Leo a Peñarol llega después de un periodo de pases, ¿no es cierto? Cerrado el periodo de pases, plantel armado. Y un equipo que venía tambaleante, venía con problemas. Si bien recién arrancaba el campeonato. Primera fecha. Creo que llegaste a la segunda fecha. Segunda fecha. Pero, ¿qué es lo que piensa un entrenador? Tratar de mejorar el equipo, tratar de ganar, que nos vaya lo mejor posible, pero ya voy de reojo viendo qué es lo que va a pasar en el periodo de pase para armar el equipo, armar el plantel como uno pretende armarlo. Y que llegue el final del campeonato y te saquen y no te den esa posibilidad aún con el contrato firmado, es totalmente frustrante para el entrenador. Totalmente de acuerdo. ¿Entendés? Pero sabés que es normal en el fútbol, ¿no? Sí, lo sé, sí, pero el fútbol se gana y se pierde, pero la chance te la tiene que dar. Te la tiene que dar porque por lo menos decir, bueno, me hice responsable. No le echó la culpa ni a la Riera, no le echó la culpa ni al periodo de pase, ni a la comisión de fútbol, ni nada. Asumió.
Pero ahora déjame a mí armar el plantel, por lo menos para el siguiente semestre. ¿Hubo algo que vos pediste y no te cumplieron? Por ejemplo, vos llegaste a Peñarol y dijiste, no, acá mira, necesito por lo menos que ya no puedo traer jugadores. Y cuando quiero iba a pedir esto. lo sacaron, lo que No, pasa. No hubo Es que chance. no le no dieron la había chance. nada como Pero para poder traer. en ese tiempo puede de repente decir, bueno, no quiero más en el plantel a este y o quiero No, estos de hecho cambios. subimos a Mechenko, lo subimos nosotros a primera O sea división. que te cumplieron con todo lo que vos en ese momento Lo que podías pasa seguir. que, a ver, Peñarol en ese momento, en esa temporada en la que estuvimos nosotros, hizo como un impasse en cuanto a las contrataciones. Necesitaba armar la ciudad deportiva, achicar el gasto para poder tener la ciudad deportiva. Que eso es una de las cosas de las cuales me parece que todo entrenador tendría que estar en contra de eso, porque atenta primero contra el trabajo y después contra la misma institución. El no volcar el dinero preciso para contratar jugadores, se dejó un plantel muy corto donde había mucha juventud, muchísima juventud. La mayoría, el 70-80% del plantel eran todos chicos surgidos de la cantera, que son muy buenos jugadores, sí, pero que obviamente tienen su proceso. Y yo creo que ese fue el gran error en ese momento. Volcarse más a la parte de la ciudad deportiva que al mismo equipo. Y lo que te puede hacer ganar más en la ciudad deportiva es tener un buen torneo y vender a alguno de esos chicos para poder terminarla mucho más rápido. Leo, yo creo que se priorizó otra cosa. Cuando Rubio te plantea que no vas a seguir, ¿en algún momento te desliza que el sacrificado ibas a ser vos, la No, parte pero- deportiva, porque se le pedía incluso hasta la salida de Bengoechea? ¿Te lo dice él directamente en base a la relación que tenías? ¿O te lo dice directamente? Que Nosotros por- que como por los entrenadores ya lo olfateás. Y Gerardo te lo puede decir. Yo un día El primer después... fusible sos vos. Sí, sí. Olvídate. El partido Para tapar otras cosas. con La Luz, termina el partido y me acuerdo que me doy vuelta para el cuerpo técnico y justo se me acerca Rodolfo Ojeda, que me ayudó en campo, Sí. y le digo, esto es una catástrofe, porque realmente era una catástrofe. Sí, señor. Pero no por el hecho de si nosotros seguíamos o no, porque estábamos perdiendo contra un equipo que no estaba ni siquiera en primera, que no es por desmerecerlo, pero no estaba en primera ante un equipo muy grande. Pero ya antes de eso ya habían habido algunas situaciones, o sea, no situaciones que uno olfatea de que la cosa no venía bien y terminó pasando lo que realmente olfateaba en ese momento. Ahora, uno, sinceramente, te lo tengo que decir porque así lo siento. Uno veía a Peñarol y no parecía el equipo de Peñarol que tuviera, digamos, el amor propio, la entrega, bueno, lo que puede poner un equipo grande dentro de la cancha, Sí. que es la Sí, es verdad. fuerza en temperamento. Era un equipo endeble, que hacían un gol y se caía. Es que yo lo veía uno de afuera. No, obviamente el equipo no estaba bien, lo dije al principio, ya estaba como agotado y cansado, y me parece que era el agotamiento típico de mantener un montón de partidos perdidos Pero yo- en un equipo grande, Yo ¿no? pensé que vos sos un tipo temperamental, ¿no? Dije, bueno, el temperamento de Ramos le va a poder solucionar problemas que ya antes de llegar vos tenía, que era ese problema anímico. ¿No pudiste? No, que de hecho, por eso, Alberto, digo, al principio, los primeros 3-4 partidos, el equipo cambió la cara totalmente y ganamos los partidos. Después, el hecho de recibir una cachetada, más todas las cachetadas que había recibido el equipo anteriormente, te disminuye y obviamente que, bueno, terminó pasando lo que pasó. ¿Y qué sentís ahora con todas estas incorporaciones? Vos decías que algunas las habías pedido vos. ¿Cuáles concretas de estos nombres que llegaron? Y mira, habíamos hablado lo del central, que lo teníamos en una lista, lo de Lucas Hernández, que ya lo habíamos hablado directamente con él. Lo de Coelho me decís que ya Lo de Coelho ya lo teníamos ahí en una lista, que teníamos la duda de si podía llegar a salir o no, y ya terminó saliendo después. Lo de Rodríguez también habíamos hablado un día, la primera vez que se da la posibilidad esta de conversar con él o preguntarle si tenía las ganas de venir, que no lo hice yo directamente, pero fue por intermedio de Gonzalo Porra, que en ese momento, bueno, Gonzalo no estaba trabajando conmigo, ya se había ido a España, y me llamó para decirme que quería, tenía la posibilidad de salir del club y que quería ver si me gustaba o no. Y que cómo le va a gustar. Obviamente que sí.
ya habíamos tenido algún sondeo por intermedio de Gonzalo y teníamos la idea de que se podía llegar a hacer. Después, lo Arezo siempre estuvo como en una nebulosa que se podía, que no se podía, que estaba, que venía, que no venía. Pero fueron, te diría, varias reuniones que tuvimos con la comisión de fútbol y con los scouting del club. Y teníamos una lista como de, qué sé yo, 35 jugadores o más, 40 jugadores. Teníamos Siempre casi 4 por puesto. ¿El nombre Gastón Ramírez estaba en esa lista, por ejemplo? Porque siempre estaba ahí en la vuelta. Gastón Ramírez estuvimos a punto de traerlo antes del partido, cuando ya estaba en el torneo iniciado, porque creo que él estaba libre o había, no sé qué problema había tenido, no se terminó dando. Pero sí ya había estado en la conversación. Bien, era un nombre que estaba como siempre en Sí, cada sí. periodo de Peñarol. ¿Viste ayer el partido? No lo vi ayer. ¿Te cuesta hoy ver a Peñarol o preferís no verlo para no sé? No, en realidad, o sea, sinceramente estoy dolido todavía, que nada tiene que ver obviamente ni el club ni nada, pero Es un no. proceso de los Sí, técnicos. sí, no lo vi. No lo viste. Sabes que ganó, sabes que Sí. todo bárbaro, pero no Todo lo bárbaro, viste. pero no lo vi. Bien, ¿lo ves favorito por el plantel que armó? Y tiene un plantel interesante, muy interesante. Después, obviamente, el señor lo sabe, manejar muchas veces a jugadores con tanto Nombre. recorrido en su carrera es más difícil. Entonces, bueno, nosotros nos pasó en la época del 2017 cuando estuvimos, que bueno, teníamos a Maxi, teníamos al Cebolla, al Lolo, al Mota, un montón de jugadores muy interesantes. Si vos sos frontal y decís y hablás directamente con el jugador como tenés que hablar, creo que todo pasaría. Ahora, ¿no? cuando vos dirigís un equipo grande, como Peñarol o como Nacional, vos, la competencia tuya es el otro grande. Sí, tal cual. Una cosa es Nacional el año pasado, con Suárez, que para mí marca la diferencia. Más allá de que cuando vino Suárez ya Nacional estaba ganando, Suárez le da todavía un plus superior. Y otra cosa es el Nacional de este año, que para mí es menos que lo del año pasado. Tiene un gran entrenador, ¿eh? Tiene un gran entrenador. Bueno, es bueno que hables de Zielinski, porque Zielinski hasta el momento está ahí sobre el filo de la Siempre cancha. ha tenido su arranque de los torneos medio tambaleante, pero termina siempre en todos los clubes que ha estado teniendo muy buenos torneos. ¿Y cuál es la característica del mediocampo? No es Defensa, no es- contragolpe, ataque, Es un tipo más temperamental. cerrado, con un equipo más armado, más compacto. No se va a ver un gran juego, pero es un equipo donde seguramente le va a costar a los demás equipos que le conviertan goles. ¿Y te sorprendió los equipos que puso? No sé si viste No, tampoco Nacional. los vi. Porque capaz que sorprendió un poco el armado del equipo, por ejemplo, poniendo, no sé, a Zabala ahí de doble 5. Lo que pasa es que tiene que conocerlo. Es más, Zavala en Argentina ha jugado en esa posición en Rosario Central, jugó mucho como doble 5. O sea que es una posición que conoce. Sí que obviamente Zavala... No porque no la conozca, sino porque a veces, mismo digo, haciendo autocrítica, que uno le pone chapa a los entrenadores de Claro. más defensivo y capaz que te esperás un mediocampo con otras características. Puede ser, por eso pero- te decía. Ya te digo, él ha jugado ahí, sabe cómo hacerlo. Y en Vélez también ha jugado en algún momento ahí. Pero sí que el ruso Zielinski es un gran entrenador. Ojalá que le vaya bien, porque aparte es muy buena gente también. ¿Esperás qué del Coco Conde en Danubio? Mucho. Y estoy convencido de que le va a ir muy bien. Lo digo porque se lo dije a él directamente. Como hago con todo entrenador, siendo hincha del club, desde la primera vez que estuve en el club hasta ahora, cada vez que llega un entrenador al club, lo llamo ni siquiera como entrenador, lo llamo como hincha, para desearle suerte. Y aparte porque al Coco lo llevamos nosotros a Danubio y sé cómo se maneja con el plantel, sé cómo habla con los chicos. Y estoy seguro que vamos a encontrar en Coco un gran entrenador. Para los dos, ¿es un problema tener jugadores así de tanto renombre en un plantel? Como decías recién lo que te pasó en el 2017, Cebolla, Maxi, Gargano. ¿Termina siendo un problema? Si ¿O el problema se arregla, se zanja ganando? Me imagino, bueno, obviamente que se zanja ganando, Sí, pero antes tenés que zanjarlo en el tú día a tú día. con el jugador. Estableciendo Y que- las cosas claras. Pero es que para eso estás como entrenador. Y te puede gustar o no. El Lolo, por ejemplo, cuando nosotros lo trajimos, era un jugador que en Peñarol es un tipo hiper hincha del club.
Y positivo. muy renombrado y muy positivo y no arrancó jugando con nosotros. Y lo entendió, pero porque primero se habla con el jugador Y bancaba. Pero es que y si no banca, después lo que decidimos somos nosotros como Exacto. entrenadores. ¿Te Y encontraste? ya después de ahí en más, Bueno, está, si me deja- está en uno. Sí, claro, por eso si ahora se lo pregunto, está en se lo- uno se si lo te. pregunté a los dos. Si, Me gusta opinar acá en este tema. Por eso es para los Leo, dos. porque yo siempre le digo a los técnicos jóvenes, a los chicos, los que están estudiando, que nosotros estamos llenos de problemas a Claro. solucionar. Pero el problema más complicado que puede tener un entrenador es cuando el crack del equipo, cuando el dueño del equipo no puede jugar más. No puede jugar. Porque a veces se zanja conversando. Cuando lo aceptan y tienen la grandeza de aceptarlo y de colaborarte. Yo he tenido esos jugadores, pero he tenido los que no han aceptado. Ah, sí, claro. Porque cuando el crack no acepta, te la complica, olvídate. Porque eso, a ver, esa otra frase, viste que yo la pongo en signo de interrogación. No, lo más importante es el equipo. Sí, hasta que el técnico me ponga. Después, cuando el técnico me saca, no Ahora- sé si es lo más importante el equipo o soy el más importante yo. Así éramos nosotros como jugadores, Sí, claro. porque tenemos que mirar para atrás nosotros, Sí, cómo sí, éramos nosotros. Pero también, yo ¿no es cierto? pregunto, dice Leo, lo primero cuando encuentro jugadores importantes, yo voy y hablo con ellos, los encargo, esta es la línea que vamos a seguir. Y es correcto. Perfecto, pero también como debe ser, no claro. me cuentan cómo es la otra. De repente un jugador importante sale y te dice, yo tengo que jugar porque si no, ¿te ha pasado les ha pasado que venga un jugador importante y diga, escúchame, Mirá. escúchame, No, ¿por qué no Mirá, juego? Alberto, Es que te voy a no- contar que te una digan, yo historia, tengo te voy a contar una historia que pero es que no sobre- lo acepte, Bueno. que no lo acepte. Sí, está bien. Pero- Es una no te lo historia- acepta. Echen cara que no lo Mala ponga. cara, problema, te la complican en el vestuario. Eso sí, yo lo he tenido. lo hemos Tiene tenido mucha todos. razón, Gerardo. A mí me voy a contar una historia que es muy personal. Dale. Cuando yo estoy en Independiente de Mendoza, mi último año como jugador de fútbol, el entrenador era el Cabezón Trota, que había sido compañero mío en Vélez Sarsfield y en River. ¿Zaguero? El Sí, zaguero. Trota. Roberto Trota. Yo era el capitán del equipo, bueno, ahora me pongo en el lugar de él, en aquel momento se notaba o se daba cuenta de que yo le rendía en alguna situación en el vestuario y por ahí en el campo de juego, y había para otras que no me daba. Y un día me acuerdo que me saca en un entrenamiento, y eso es por eso lo que dice Gerardo, tiene muchísima razón. Me pone para los suplentes y empiezo a tirar caños dentro del área, que yo en una me caliento, levanto la pelota y la tiré a la tribuna. Y me fui a la práctica, me fui caminando. Me fui para mi casa, no fui por entrenar por 2 días al entrenamiento, y me aparezco en el entrenamiento con esto, ¿no? Como diciendo, bueno, acá estoy y quiero jugar. Y me acuerdo que me agarra el Cabezón Trota y me dice, bueno, estamos acá en la reunión entre todos, decime a quién saco para ponerte a vos. A la miércoles, me jodida esa. ¿Y qué hiciste? Y me quedé En blanco. callado, primero por respeto a él, adelante de todo, y en un momento no sabía cómo salir de esa situación, que al día de hoy se le agradezco porque es una parte de un aprendizaje. aprendizaje que me dio en aquel momento, y le dije, mirá, yo no sé quién tiene que salir, pero yo tengo que jugar. Fue lo único que dije. ¿Y la cara de tus compañeros? Porque también es violento quedaste capaz para los posicionado? compañeros. No, también. muy bien, porque, a ver, siempre fui en los equipos que me ha tocado ser capitán, siempre fui un capitán muy positivo y obviamente, como soy ahora, lo fui como jugador, siempre fui un tipo muy frontal y le he dicho, con todo respeto a muchos jugadores que he tenido como compañero y a muchos entrenadores hemos tenido conversación y para mí la más jugosa y la más que me nutrió fue esa del Cabezón Trota. Me dijo, bueno, decime a quién saco de tu hermano, de tu amigo. Ujú. Está bien. Me mató, entonces Sí, sí. ¿Y al partido siguiente jugaste? jugué sí. Mal Trota. Pero ¿sabés por qué jugué? Claro, te Mal tendría que haber Trota, dejado. mal Porque Trota, era- te tenía porque que haber era metido un final. partido en el banco. Bueno. Porque te fuiste 2 días sin entrenar. No, ¿Ves? pero... Este tipo de situaciones ¿Vos qué haces si te hace uno eso? Claro. ¿Lo ponés? es complicado. Y no sé. No lo ponés. No sé, capaz Decí que que no, llegado porque el momento... el próximo equipo que agarra. No, llegó el momento, a ver si No es depende un- de la calidad del jugador. Claro, Ahora, también depende. ¿Les pasó que algún presidente haya estado en el estudio y decir, tiene que jugar fulano de tal? ¿Al técnico le ha pasado? A Sí, mí, a mí me gracias. pasó. Y bueno, a mí, ahí va en lo desgraciadamente, que no. hagas, ¿no? A mí Porque me ¿A vos te- pasó. Y a vos- fue a vos una- te ¿qué pasó? hiciste? Y justamente tiene que ver con esto. Tiene que ver con esto. En una final muy importante, tal vez la más importante que jugué en mi vida, la noche previa estábamos concentrados, estaba en Buenos Aires,
Y el presidente, yo lo vi de noche, estaba nervioso. Lo vi nervioso. Teníamos una excelente relación, un capo, sabía mucho de fútbol, gran dirigente, un amigo, pero lo vi que estaba nervioso, ¿viste? Y me dice, profe, vos te levantás temprano mañana, ¿no? El día del partido. Digo, sí, siempre el día del partido, me levanto temprano. Dice, vamos a tomar un cafecito a primera hora que quiero hablar con vos. Digo, ¿vamos a hablar ahora? ¿Qué vamos a esperar mañana? ¿No es cierto? Claro. No hablemos ahora. Y habiendo otras dos personas, viste, que se vayan y hablemos ahora. Entonces me planteó de que tenía que jugar el crack del equipo, que estaba de suplente. ¿Por qué? Estaba de suplente. Pero ¿cómo porque te lo dice? me dijo, mirá, dice, yo pienso que mañana tiene que jugar, fulano tiene que jugar. Digo, ¿ah, sí? Le digo yo. Mirá, le digo, habíamos cambiado hasta el sistema de juego porque era un jugador muy importante. Y él era el enganche, era el crack del equipo, el genio del equipo, pero no podía jugar porque se había operado una rodilla y no estaba recuperado, no podía jugar. Entonces cambiamos. En vez de jugar 3 y un enganche, jugábamos con 4. Y el equipo venía ganando y habíamos llegado allá arriba. Y le digo, decime una cosa, ahora te voy a hacer la pregunta. Si vos fueras el entrenador, decime la verdad, mañana, ¿vos cómo armás el equipo? ¿A quién ponés? Me dice, no, yo sigo con los 4 en el medio. Le digo, entonces, le digo, ¿por qué me rompe las pelotas? ¿Estás clavado? Disculpen, ¿estás asustado? Entonces Sí, estás asustado. Dice, sí, sabe que tenés razón. Quedó ahí. Se terminó el Pará, problema. Pero no está bueno ¿cuánto- que el presidente está vaya y te lo plantee mano a mano y vos lo convenzas y no lo haga de No, repente yo creo que No, yo mediáticamente. si lo Está convencía, bueno. lo convencía. Si no lo para- convencía, iba a jugar igual. Iba a jugar, Acá iba a porque jugar se así. llevaba bien. Exacto. Pero está bien, digo, pero no, no que sé- venga el presidente no sé siente- si está- no es sé como si que está No, para mí está bueno que el ah, presidente vaya y lo hable mano a mano con el entrenador, que Debería quede en una jugar reunión ahí fulano. adentro, pero que te dé su opinión, Fue la no que única diga vez. debe No, bueno, jugar. una cosa es la para si vos opinión. sos el evitarte estas presidente y cosas, nombrás Sí. un Igual entrenador, no el son entrenador muchos los decide. presidentes que No, sepan no. realmente de fútbol. ¿Qué es saber de fútbol? Porque esa No. es una discusión preciosa también. es una ¿Qué gran es saber pregunta. de Y fútbol? sistema Gran táctico, pregunta. cómo manejar, porque no solamente uno ve, vos ves el fin de semana lo que está en ese partido, pero para nosotros que lo vemos toda la semana y todos los días y sabemos los estados de ánimo, la parte física, todo. No Bueno, todo, pero el no estado de todo ánimo- lo pero ves. eso no todo el mundo es lo otra sabe. cosa, Pero pará, el estado de ánimo no es Leo. saber de fútbol. ¿Cómo? Es tu realidad del equipo y lo que vos entrenás lo sabés vos y los que están en la práctica. Por eso Ahora, digo, el estado de eso no ánimo es del saber de jugador, fútbol. no del... Eso es Eso es volumen saber de las información. condiciones, claro. Eso es tener mayor volumen de información. Pero yo voy Sí. a otro tema, que es saber... Y si vos no tenés mucho volumen de información porque no está en el día a día, no podés hablar mucho de fútbol porque no lo viste en el día a día. Mirá, Pero si lo esa veo es los la fines de realidad. semana y veo el rendimiento y hay jugadores que no me convencen de acuerdo al partido. Está bien, vos y el tenés un equipo, jugador que ande bien, por Sí. ejemplo, y todo el resto de los compañeros lo odian, ¿qué haces? No, para vos Contestame, entonces ¿qué no haces? vale juzgar por lo que ves en la cancha. Para mí no. Pero hay jugadores que Porque están mal con jugadores- el partido es la última parte de Pero- toda la semana de Pero entrenamiento. si hay un jugador que no se lleva bien con el resto, y yo te voy a contar una anécdota acá. Hay varios, No, hay miles. y en la cancha tira para atrás porque pusiste a que se lleva mal con él, me parece que está traicionando al equipo. Yo te voy a contar una anécdota que nace en el Campeonato del Mundo de 1950. En el partido Uruguay-España, que termina 2-2, los 2 goles lo hace Obdulio Varela, capitán del equipo, ¿no? Obdulio Varela no le hablaba a Míguez, no tenía diálogo con Míguez. Sin embargo, en ese partido le grita, Omar, colóquese allá, pues lo estaba usted. Omar, vaya para allá, Omar, vaya para allá. Cuando termina el partido 2-2, viene Miguel y le dice, Obdulio, te voy a preguntar una cosa. ¿Por qué usted no me habla acá? Y en la cancha usted me habla, dice. Lo que pasa es que yo no estoy enojado con el jugador, estoy enojado con la persona. Le dijo. ¿Entendés? Entonces, espectacular de un líder, de un capitán, de un tipo que tiene el control adentro del equipo, como era Obdulio Varela, yo no lo vi jugar, pero así cuenta todo el mundo. Pero a mí me parece que es una traición si un jugador no tiene relación con los demás, que dentro de la cancha lo castigan y es el mejor. Sí, claro. Es una traición. Ahora, del yo equipo. pregunto al revés, Pero- por ejemplo. ¿Qué es saber de fútbol para ustedes? Para mí, Para yo, vos, yo por te, yo te ejemplo. voy a decir que saber de fútbol. Saber de fútbol sabemos todos. A mí si me preguntás cuál es la cuota de importancia que tiene el entrenador, primero, hacer el equipo con los mejores jugadores que él supone que tiene. Y segundo, que el jugador le pueda rendir porque le responde a ese técnico. Pero lo más importante, el 75% es el rendimiento del jugador. Vos podés hacer el sistema táctico que quieras. Sí, claro. Sí, pero si dentro de la con cancha respecto juega a Pero lo hacen que el fue la- 75%. Pero eso es un análisis. Sí. Pero yo no creo... A ver, y yo los creo cambios. que es... Y los cambios.
es un montón de cosas, es un montón de situaciones. Lo que pasa es que hay un volumen de información que la tiene solo el equipo internamente, pero es distinto a cómo ves el partido. Yo no creo ni que sea leer un sistema, si es 4-4-2, o dónde presionás, o dónde lo buscás. Hay un tema de estrategias de juego que también muchas veces la empezás a descubrir con el partido, porque hasta que... Generalmente son pocas las veces que el técnico te dice previo a un partido cómo lo va a jugar el partido. Yo te voy a poner un ejemplo. Mira, el partido más. en el Clásico cuando perdimos, nosotros habíamos puesto al Huevo y al Mota un poco más adelantado, ¿se acuerdan? Sí. ¿Por qué lo habíamos puesto ahí? Porque nosotros habíamos hablado con el punta en ese momento que era... ¿Quién fue el punta del Clásico? Bentancur. Lucas Biatri. Bien. Nacional salía mucho con los centrales. Los laterales los subía mucho, los volantes iban y venían para poder agarrar el balón. Cuando salía por derecha, Biatri iba con un central y automáticamente el otro volante iba para ahí arriba. Me acuerdo que en la prensa salió que nosotros habíamos puesto como un segundo enganche, no sé, como un segundo punta. Gargano. Sí, y no era la idea esa. O sea, la idea era que nosotros queríamos que Nacional dividiera el balón, porque si Nacional salía jugando, te llegaba fácil. Porque los laterales normalmente lo tenías como puntero, como muy por afuera, los externos se metían como internos, tenían un andamiaje que era muy interesante. Entonces, para el tipo que habla, que ve fútbol, y te puede decir, el Mota está jugando como un enganche. Pero la idea tuya era presionar la salida claro, y no se cortar sabe, circuito. Claro, no se sabe porque vos no estás en el entrenamiento todos los días para decir cuál era la función que tenía que hacer el Mota con uno de los centrales, o si era por este lado que iba Biatri, el Huevo Lozano tenía que ir a presionar al otro central. Eso la gente Leo, no lo tenés sabe. claro que nosotros solamente de los cuadros tenemos información que dura 1 hora y media. Sí, No, tal y cual. cada vez es Ahora más difícil 90 acceder a una minutos. nota. Porque Saber eso que de vos fútbol contás- es muy Tal amplio. cual. Saber de fútbol Claro. es muy amplio. Está la parte táctica, estratégica, el armado del equipo, qué pasó en el partido, pero también están aquellos dirigentes, no vamos a hablar solamente de presidentes, dirigentes, que saben qué jugador tienen que traer, porque ese es el jugador que en este equipo va a rendir y no va a rendir. O sea, saber de fútbol estamos hablando de muchas cosas. ¿Cómo puede ser una temporada? ¿Cómo se planifica? ¿Qué jugadores pueden venir? ¿Qué jugador se tiene que ir? ¿En qué momento vender a un jugador? Nombrame algún dirigente que en el Uruguay sepa de fútbol que ustedes dijeron, con este laburé espectacular. Y está bueno un reconocimiento. Vos estuviste en Danubio, vos estuviste en Peñarol, vos estuviste en Nacional, estuviste en Danubio. ¿Qué dirigentes se acuerdan acá en Uruguay que tenía olfato? Yo te voy a nombrar uno, el Cholo Silva, y vos lo conocés El Cholo, muy bien sí. de Danubio. El Cholo Silva, claro. Sabía claro, todo. Claro. Conocía a todos los jugadores. Es Voy a el contar hermano del Lito. una anécdota en homenaje al Cholo Silva, un amigo además. Sí. Cuando yo llego a Danubio, había una selección uruguaya que estaba jugando en Chile, no sé si un preolímpico, no sé Sí, qué. Teníamos exacto, preolímpico. 6 jugadores en esa selección. Dirigido por Carrasco. Ahí está. Vamos a hacer la pretemporada, mi número 28. Una pretemporada 28. Ni muy larga, pero tampoco no quedarte corto, porque cuando haces fútbol tenés 3 o 4 sentidos en la pretemporada Sí, claro. que puedas hacer 28. En esos 28 faltaban 4, teníamos 24 jugadores. Entonces le digo al Cholo Silva, elíjame 4 jugadores, los mejores de las divisiones juveniles. ¿Pero en qué puesto? No me importa, en cualquier puesto, jugadores de cancha. ¿Y de qué edades? De 15 años a 20, la que usted me elige los 4 proyectos mejores que hay acá en Danubio. en Danubio, que los vamos a llevar a San José. Entonces me elige 4. Me dice, mira, te voy a elegir un 9, Cristian Estuani. Te voy a un volante de contención, Ribair Rodríguez. Este chico García, Jorgito Sí, García, Jorgito García, Lateral, no, toda la banda izquierda. Sí, sí. y después te voy a mandar un negro chico que acá nadie, así, dice, acá un negro chico que nadie le da pelota, no tiene padrino, no tiene representante, porque ahí ya lleno de representantes, que se llama Gargano. Yo quiero que vos lo veas nada más. Van los 4, imagínate los 4 jugadores que me mandó. Sí, sí. Imagínate quiénes eran. Y por supuesto que al Mota cuando lo vi jugar, empezó el primer partido, segundo partido suplente, tercer partido en la cancha Fénix. No me olvido más contra Fénix de mañana. Le di la camiseta, 19 no se la tenía el sacó Mota nunca ahí. más en su vida. 19 tenía el Mota ahí, ¿no? No, tenía 20, porque Ya él había ya no cumplido era. 20. Él ya, creo que tenía Era 20 grande. ahí. Si la memoria no me falla, ya estaba con 20. Ahora, el fútbol no es- era de o sea, las. no para era ni Leo, de vos las- tenés El algún Cholo dirigente? es muy amigo mío, el Cholo también. Y yo siempre utilizo
una frase que él que también son cosas que en el camino vas encontrando gente que te va tirando como cosas o frases. Y esta fue un golazo. Cuando yo llego a Danubio, bueno, sacamos toda esa camada también de jugadores muy interesantes. Y en una conversación agarra y me dice, Leo, dice, vos no le hagas caso a la gente. Dice, porque acá la gente está equivocada, dice, pensando que hay que hacer más goles. Y los campeones no son los que hacen más goles. Entonces lo miro, digo, ¿cómo no es eso, Cholo? Dice, no, está equivocado. Dice, los equipos campeones, los que realmente son campeones, son los que reciben menos goles, no los que más hacen. Y después empecé a mirar. La estadística, sí. Y es verdad. Es más, yo lo puse en un prólogo, en un libro que escribió un conocido en Argentina, y o sea, un libro de tácticas, y me preguntaba qué frase podría poner en el libro. Y le dije, en el fútbol ganan salen campeones los que menos goles reciben y no los que hacen más. Y es la realidad. Con todo el respeto al Cholo, ser relatif, como dice el francés. Como Porque todo. Morena fue factotum preponderante de Peñarol, Artime de Nacional, Spencer de Peñarol, y Araquén de Melo de Danubio, si quiere alguno de Danubio, Araquén de Melo. Permítame sé que vamos al corte. Hermano del Lito Silva, gran jugador, ¿no es cierto? Lo quiero Pero no muchísimo. quiero ser injusto. Matías González, el hijo del León de Maracaná, Matías González, que también fue jugador de fútbol en las inferiores nacionales en Cerro, fue un dirigente que me ayudó muchísimo y prácticamente cuando yo arranqué me armó el plantel él. Y todos exitosos los jugadores, porque eso también es saber No me de nombran fútbol. ninguno de equipo Matías grande. González. No sé que los dirigentes de los grandes. No había ninguno que supiera. Qué cosa brutal. Han habido famosos ojeadores de jugadores. No, pero jugadores es una cosa. Y bueno, hay que saber. No, Saber, no, pero cuando vos estaba quedás hablando jugadores. de dirigente. Bueno, pero, Bueno, pero el Cholo realmente tiene razón. Antes los ojeadores eran dirigentes. Muy bien. Antes los ojeadores eran dirigentes. Exacto. Porque No Ricardo Alarcón, que es un extraordinario dirigente, los mejores que conoció en mi vida, lo primero que te decía, mire que yo no sé nada de fútbol, por eso lo traigo a usted. Muy bien. Y también esa es una virtud. Sí, excelente. Cuando no entienden de fútbol, que hagan confianza. Mire que yo no sé nada de relatar partidos por televisión, pero para eso está usted, porque es el mejor. Pero elijo el mejor. Eso también es Muchas una gracias, virtud, don Gerardo. Muy bien. Leo, muchas gracias por Gracias venir. a Y ustedes. tenemos algunos regalos, locutor, A ver para qué Leo se lleva Ramos. por haber Claro que venido. sí, una canasta de nuestros amigos del Yerba Armiño, el sabor original del mate. Para su próxima compra, un voucher valor $100 en eShop Miami. Un pack con excelentes productos Campo Sur, vinos finos gentileza de Familia Traversa y un par de lentes de nuestros amigos de Óptica Alcalá. Ok, parate, Leo, te vas cargadito. Cargado. Bueno, gracias y Gracias, éxito Leo. en lo que Gracias se venga, a Leo. ustedes. Y gracias Gracias, por Leo. charlar un rato de fútbol. Bien. Bueno, Alberto Quesman. Createc Uruguay.